Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Somos estudiantes de trabajo social en la Universidad Uniclaretiana. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la idea de la fragmentación de la realidad en trabajo social. Y también dándole a la pregunta orientadora, ¿qué clase de ciencias debemos construir? Según el autor, Immanuel Walter Stevens nació en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1930. Fue sociólogo y teoría social, conocido como crítica y el enfoque tradicional de las ciencias sociales. Una de las teorías principales del análisis del sistema mundo según una de las propuestas en que las ciencias sociales deben ser más abiertas de diversas complejidad de sociedad en todo el mundo y debemos incluir una mayor participación de los investigadores y de las ciencias sociales futuros deben ser mayor conclusivas, críticas y comprometidas. La transformación social y la construcción de las ciencias sociales, una reflexión profunda sobre el papel y sus métodos. En lugar de seguir modelos, debemos aspirar a crear ciencias sociales interdisciplinarias, superar las barreras entre las disciplinas como la sociología y la antropología crítica, cuestionar las estructuras y poder y las desigualdades sociales para analizar o cómo el conocimiento se produce y utiliza en contexto político y economía, promover la justicia social y los derechos humanos. Ahí podemos hablar también los derechos humanos en globales, tener en cuenta la diversidad, cuenta con la diversidad cultural y las experiencias de diferentes regiones del mundo para analizar los procesos de globalización y sus impactos en las sociedades locales, integrar las nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales y para poder analizar grandes cantidades de datos que ayuden a la comprensión de patrones sociales y también podemos hablar la humanistas utilizar métodos y cuantitativas que permita comprender los significativas y las motivaciones de las personas, promover la empatía y la solidaridad y las ciencias sociales futuras deben ser más conclusivas y también críticas comprometidas con su transformación social. Muy buenas tardes, mi nombre es Turco Quiqueragmo, soy el estudiante de Trabajo Social de Uniclaretiana del segundo semestre. Pues aquí hablando también de la tema de la idea de la fragmentación del trabajo social. También podemos decidir que las implicaciones intelectuales de esos debates no son del todo consonantes con estructura, organizaciones de las ciencias sociales que heredamos si al tiempo empezamos a resolver los debates intelectuales. Debemos decidir qué hacer en el nivel de organización. Es posible que los primeros sea más fácil que los segundos. La estructura, organización de las
propias ciencias sociales. Ante todo eran disciplinas, lo que significaba que se proponían conformar la preparación de estudiantes no ha sido el mecanismo de control más poderoso, más fuerte, era el hecho que las disciplinas controlaban los patrones de las carreras que los estudiosos, una vez más terminada su preparación. Principales críticas: la entera historia del capitalismo y de la modernidad dentro de los cuales todavía vivimos y que, habiendo comenzando su existencia histórica en el crucial y decisivo largo siglo XVI, que la universidad antes era una institución muy interesante, pero para el siglo XVI se da una muerte, llegando a ser significativamente la ruptura con el arraigado, aunque absurdo, mito de que la historia es la ciencia del pasado, nos entender los procesos esenciales, nuestros procesos históricos, el decir de ese ciclo que, habiendo comenzando hacia 1870 aproximadamente, no habrá concluir su ciclo histórico más que dentro de algunos varios lustros o hasta décadas, entre 1850 y 1914, se dan la reducción de los campos de investigación a un pequeño número de dominaciones que al fin de convirtieron en las disciplinas. Esto se lleva a cabo mediante una especie de coalición de conjunto de intereses junto problemas. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubián Querágama, del segundo semestre de la Universidad Uniclaretiana. Hablando sobre Immanuel Wallerstein, es un análisis que aparece claves para entender la sociedad, enfoques que vivimos, lo que desde la perspectiva rigurosa, claves o críticas de un científicos que socialmente niegan que la división y las dos culturas las centran en las humanísticas y que la plantea una concepción integrado de todas las ciencias sociales, lo que es llamado la sociología histórico. Esta sociología no solo no estamos separada de un historia, sino que además rompe las barreras. La antropología y la sociología, la economía y la política, esta sociedad de Wallerstein llama un sistema al mundo que refiere un tipo de sociedad que tienden a la máxima expansión, a un dominio global. Esta quiere decir que su dominio no es un político, sino que económico. Este dominio económico es el interpersonal, es la lógica que rige el funcionamiento del sistema, que es el de la comunicación de la capital. Todo se ha ido ordenado alrededor de estas finalidades totalmente irracional. Otros elementos fundamentales en que el planteamiento de esta gran sociología es de división entre países centrales del exterior. No se trata de algo continentes o occidente, sino que de algo sustancial, y hay un intercambio desigual que hace que las clases trabajadoras de los países controles recojan una parte de beneficio del extende que esta relación
de dominio de unos países sobre otros. Aunque, es decir, no es justo que atribuir a Wallerstein la sustitución de las luchas de las clases por la lucha entre países son dos aspectos del sistema que hay que entender de manera centrada, como la manifestación de la lucha de clases. La realidad es compleja, aunque sea más fácil ver que las maneras simplifican en esta realidad. Immanuel de Wallerstein se hace de las teorías otros aspectos que vale la pena remarcar en un lugar noción de estructuras dinámicas, crisis de cada estructura tiene un inicio de desarrollo, una crisis y dos salidas, posibilidades, dado a la sociedad y a la humanidad de la historia es la transformación en estructuras largas o duraciones a lo que ocurre en la que cada estructura cardurado. Bueno, compañeros, aquí les dejo mi intervención de la tema. Nuestro grupo está conformado por Mauro Antonio Queragama Nembaregama y Héctor Guatiquí y Rubián Queragama Nembaregama. Muchas gracias, compañeros y profesores.